Nos separa de las 9 de la mañana, nos metemos en nuestra primera entrevista de esta mañana. El cáncer es la principal causa de muerte precoz entre los menores de 70 años en nuestro país, desplazando a las enfermedades cardiovasculares. Para hablar en profundidad sobre este tema, en qué situación está Uruguay, cómo son los tratamientos, qué nivel de incidencias, que recibimos hoy a la doctora Lucía Delgado, oncóloga, docente grado 5 de la Escuela de Graduados de Facultad de Medicina de la UDELAR y vicepresidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Bueno, yo tenía siempre la idea de que Uruguay tiene niveles de país desarrollado, ¿no? En cuanto a incidencia, acceso a tratamientos, por lo menos en la mayoría de los cánceres. ¿Cómo estamos hoy en día? Pandemia de por medio. Bueno, en primer lugar, se lee en la prensa que Uruguay es el país de América Latina que tiene mayor incidencia y mayor mortalidad. Y bueno, y eso tiene que ver con dos cosas. La primera es que Uruguay tiene una expectativa de vida larga, ¿verdad? Bueno, otros países de América Latina, fundamentalmente Chile, Argentina, pueden tener una expectativa de vida similar. Además, tenemos un estilo de vida occidental y eso que muchas veces, bueno, decimos, nosotros somos iguales, ¿verdad?, a los países occidentales, tiene muchos elementos que son los principales factores de riesgo para las enfermedades antes llamadas crónicas, ahora no transmisibles, de las cuales el cáncer es una de las principales, ¿verdad?, y que son, lo vuelvo a repetir, la principal pandemia en cuanto a enfermedades, porque 3 de cada 4 muertes que ocurren en el mundo se deben a las enfermedades no transmisibles, y de ellas, a nivel mundial, el cáncer ocupa el segundo lugar. Pero como ustedes muy bien decían, el cáncer ya ocupa el primer lugar en 48 países, de los cuales uno es el nuestro, como causa de muerte en las personas con 69 años o menos. Bueno, es preocupante, ¿no? ¿Y cómo son los países que viven esa situación? ¿Qué de alguna forma tienen en común esos 48 países? Son 48 países clasificados dentro de los países con muy alto índice de desarrollo humano. En América Latina solamente 3, en América del Sur particularmente, solo 3 países están en ese nivel, que son Uruguay, Argentina y Chile. ¿Cómo el desarrollo humano influye negativamente en la salud de las personas? Porque para clasificar a los países en bajo, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto donde está Uruguay, se toman en cuenta 3 parámetros: la expectativa de vida, el nivel de educación y el nivel de ingreso. Uruguay está entre los países de alto ingreso. Por supuesto que eso es un rango amplísimo. No quiere decir que si estamos dentro de los países con mayor índice de desarrollo humano del mundo, o los que se clasifican como muy alto, tengamos el mismo índice de desarrollo humano que Alemania, claro, Francia. Estamos en el mismo grupo que tiene un rango. Ahora, eso es bueno por el nivel de ingreso, es bueno por el nivel de educación y es bueno por la expectativa de vida, por todo. Pero esos países también se caracterizan por un estilo de vida. Y ese estilo de vida, como yo decía, incluye factores de muy alto riesgo. Por ejemplo, sin duda el principal, el primero, ¿cuál es? El sedentarismo, el tabaquismo, ahí está, el sedentarismo, el consumo nocivo problemático de alcohol, el peso no saludable, ¿verdad? Y el principal de todos, que no lo clasificaría como vinculado al estilo de vida, sino como una adicción. Como muy bien me han corregido mis colegas que entienden de esto, el cigarrillo, el tabaquismo, es una adicción. El tabaquismo es la principal pandemia que vive la humanidad. Y se los voy a poner en cifras. Esta pandemia infecciosa por COVID realmente nos ha cambiado la vida. Nos ha alejado personas muy queridas. Cada familia ha perdido, muchas familias, a personas que son, bueno, personas, ¿verdad? Y como todas, muy queridas y muy dolorosa esa pérdida. Estaba repasando antes de venir. En el mundo, en estos 20 meses de pandemia,
fallecieron casi 5 millones de personas en 20 meses. En un año, si lo ponemos en un promedio mensual, yo venía pensando ahora, serían entre 2,5 millones y 3 millones en 20 meses. ¿Saben cuántas personas mata el tabaco? Y esto está en la página de la OMS, no es un invento mío. Por año, no en 20 meses. ¿En 12 meses? No. 8 millones. Entonces digo, ¿tenemos realmente conciencia cuando no tomamos la decisión de pedir ayuda si no podemos solos para abandonar esto que es mucho más riesgoso, como en términos de mortalidad, de enfermarse, no solo de cáncer? Claro. ¿Verdad? Sin duda que es el principal factor de riesgo para cáncer. Más del 20% de las muertes por cáncer se deben al tabaco. Pero si no te morís de cáncer antes de los 69 años, o después, bueno, pero es la causa principal antes de los 70, te morís de una enfermedad cardiovascular, que no solo quiere decir infarto, muchas veces en broma, ¿no? Porque todos queremos vivir, pero decimos, bueno, pero qué mejor, ¿no?, que una muerte así súbita o un infarto y chau. No es solo eso. Es una causa principal de accidentes vasculares encefálicos, quedás con una hemiplegia, con un déficit neurológico que, bueno, afecta indudablemente la calidad de vida del paciente y su familia. Claro. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? De manera que, fíjense, llevamos en 20 meses 4.900.000 y pico de muertes por COVID. Es tremendo, ¿no? Todos tenemos una preocupación enorme, pero por año, no en 20 meses, fallecen 8 millones de personas, de acuerdo a la OMS, debido al tabaco. Entonces, creo que uno debería, porque hay muchas cosas importantes, pero esta, sin duda, es la más importante. Y si bien en Uruguay ha habido una reducción muy importante del consumo de tabaco, muy importante, Uruguay está entre los países que tienen más fumadores. Y entonces uno lo puede ver ahí, decir es el peor, ¿no? O uno de los peores. Pero es el país que, teniendo más, redujo más. Por eso que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el mundo entero, considera a Uruguay un país líder en la lucha contra el tabaquismo. Pero falta mucho y todos los productos del tabaco, todos son riesgosos. No se puede cambiar el cigarrillo común por un cigarrillo electrónico o por un producto de tabaco calentado. Y eso también no lo inventé, porque soy oncóloga, pero el tabaco, principal factor de riesgo para cáncer, es motivo de mi estudio y del estudio de muchos colegas del ámbito académico. Y realmente hace poco hubo varias presentaciones en el Día Mundial contra el Tabaquismo. Se leyeron todos los artículos científicos, las recomendaciones de la OMS, que establece claramente todos los productos de tabaco son nocivos, incluidos los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, que acaba de ser autorizada su comercialización en nuestro país, y nos preocupa enormemente. Es un enorme retroceso dar el mensaje de que algún producto de tabaco calentado es tabaco calentado. No tiene el papel del tabaco, pero el tabaco contiene muchísimos carcinógenos. Incluso la nicotina, que es el principal producto que provoca adicción, también es carcinógena. Entonces, el mensaje tiene que ser claro, y la lucha que cada uno de nosotros debe dar, y las autoridades de la salud, el país debe dar, es el combate a toda forma de consumo de tabaco, y eso es lo más importante de todo. Doctora, ¿la incidencia de cáncer subió en los últimos años en Uruguay? En el mundo está subiendo, en Uruguay no. Bien. Uruguay ha tenido logros. Muchas veces se lo compara con otros países de la región en base a la publicación de la IARC, el Globocan, que es la publicación que hace la Organización Mundial de la Salud para poder comparar los países entre sí. Comparan lo que se llaman las tasas ajustadas, son ajustadas por edad, ¿verdad? Porque si la incidencia, ¿verdad?, del cáncer depende de la expectativa de vida, cuanto más vivimos, más riesgo de enfermar de cáncer tenemos. Entonces los países con mayor expectativa de vida van a tener una incidencia mayor. Para poder comparar los países entre sí, hay que ajustar, hay que calcular o estimar el número de casos que tendrían si todos tuvieran la misma estructura etaria de población. Eso hace, pero ¿cómo lo hace?
Lo hace en base a los datos que reportan los países. Ahora, ¿todos los países reportan datos nacionales fiables? No. En América Latina, el único país, el único que tiene un registro nacional de cáncer de base poblacional y de alta calidad es Uruguay. Uruguay. No lo digo yo, lo reconocen todos los países. Hay otro registro muy bueno que es el de Cali. Cali es una ciudad de Colombia, pero no es de Colombia, es de la ciudad de Cali. Es excelente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la OMS? Como no tiene registros en América Latina, otros que no sea el de Uruguay, de base poblacional, o sea, de toda la población, y de alta calidad, de buena calidad, estima en función de registros que de repente son de ciudades. Por ejemplo, San Pablo, en Brasil. Entonces, esas estimaciones no son fiables, son nada más que estimaciones. No podemos comparar a Uruguay como país con una ciudad o dos ciudades o tres ciudades de otro país. Entonces, a veces aparece Uruguay y hay que tener mucho cuidado cuando se hacen esas comparaciones, como que tiene más incidencia y más mortalidad. Es lógico, si tiene más incidencia, va a tener más mortalidad, ¿verdad? Ahora, bueno, pero ahí viene otra dimensión que es los tratamientos, exacto, ¿no? Y la calidad de los tratamientos que tenemos. Muy bien, muy ¿Cómo inteligente. estamos en Uruguay en eso? Porque ahí va. Ahora vamos. La mortalidad de la enfermedad tiene un rol fundamental en el tipo de tratamiento. Sin duda. La mortalidad depende de la incidencia. Si hay más cáncer, hay mayor probabilidad de mortalidad por cáncer, pero también depende de la atención del cáncer, como tú muy bien dijiste. O sea, ¿en qué etapa diagnosticamos el cáncer? Para empezar, ¿qué capacidad tenemos de prevenirlo? Pero bueno, de los casos que igual se desarrollan, si somos capaces de detectarlos en una etapa temprana con mayor probabilidad de curación, y cuando los detectamos somos capaces de tratarlos, estudiarlos bien y tratarlos en forma oportuna y apropiada. Perfecto. Entonces, ¿cómo está Uruguay en eso? Otra vez, ¿no? De todos los países de América Latina, si ustedes miran bien, y voy a incluir de América, de Estados Unidos hacia el sur, porque Canadá tiene otra situación. Ustedes saben cómo es, el que puede pagarse un seguro, ¿verdad? Mismo en Argentina, no hay un sistema nacional integrado de salud con un vademecum único. Y la gente que tiene las obras sociales paga muchísimo por cada tratamiento. No es gratis. En Uruguay, la hormonoterapia, la quimioterapia y los tratamientos de alto precio, que casi todos los que tienen un beneficio significativo están en el Fondo Nacional de Recursos, son sin copago. Todavía tenemos cosas para hacer, ¿eh? No es que seamos perfectos. Y las tenemos, hemos ido avanzando en el tiempo. Por ejemplo, no todas las radioterapias son gratuitas, porque a todo lo que implica nueva tecnología, como los medicamentos de alto costo, que implica un gasto importante para el Estado, se va priorizando e incluyendo, tomando en cuenta si hay alternativas o no. No es que haya personas que no se puedan irradiar. No se pueden irradiar de repente si no pagan con la técnica más sofisticada. Está bien, todos queremos la mejor, pero no es que no se puedan tratar. Pero bueno, todavía falta. Falta, por ejemplo, en transporte. No es lo mismo para una persona que tiene que recibir un tratamiento de radioterapia de un mes, vivir en Montevideo, claro, que tener que trasladarse 200 o 400 kilómetros y alojarse, porque no va a ir y venir todos los días. Una cosa son 200 kilómetros y otra de repente son algunos más. Una cosa es que yo pueda pagar ese transporte diario o esté en condiciones de hacerlo o que no. Entonces, aunque les parezca mentira, a nivel público eso está mucho mejor resuelto que a nivel privado. Ustedes saben que el Hospital Maciel tiene una casa donde las personas se pueden alojar, el Instituto Nacional de Cáncer también brinda alojamiento, el Hospital de Clínicas tiene un piso donde las personas se pueden quedar, pero a nivel privado eso es muy heterogéneo y genera muchas veces dificultades. ¿Eso pasa solo en Uruguay? No, pasa y mucho peor en los otros países. Entonces, las diferencias que se publican dependen más de déficit de registro. Ahora, ¿tenemos la misma situación de acceso, verdad, que otros países más desarrollados? Respecto a Estados Unidos, sí, sin ninguna duda. Quizás respecto a otros países como Francia, como Alemania, como lo fue España, no. Queda por hacer y eso explica una parte de la diferencia en mortalidad en la que tenemos que avanzar, y es en la de asegurar el acceso a todas y a todos los pacientes que lo necesiten con equidad.
Bien. Doctora, y en tema prevención, porque usted decía, bueno, es uno de los factores fundamentales, la pandemia. Afectó en el tema mamografías, en el tema colonoscopías, es decir, una serie de exámenes que justamente lo que permiten es ese diagnóstico temprano. Exacto. Que es clave. Sí. Fíjense que la mitad de los cánceres, entre un tercio y la mitad, se podrían evitar. O sea que hay, si en este momento tenemos X cantidad de personas con cáncer, por lo menos un tercio podrían no haber enfermado, al menos en esta etapa de la vida. Quizás si viven muchísimo, sí. Y de los que se diagnostican, que no se pudieron prevenir, al menos otro tercio se puede controlar a largo plazo, curar. Entonces, ¿cómo incidió la pandemia en esos avances? Porque usted me preguntaba, en el mundo la incidencia de cáncer y la mortalidad van en aumento. ¿Cómo es en Uruguay? Claro, ¿cómo? Incidencia estabilizada en el hombre, prácticamente estabilizada en la mujer y mortalidad en descenso de forma sostenida desde hace ya muchos años. No tan descendida como en países más desarrollados que tienen sistemas de salud de cobertura universal y de calidad, pero casi. O sea, Uruguay se destaca de los otros países por la evolución en el tiempo, de la incidencia y la mortalidad. Y una vez que el caso está diagnosticado, entonces, ¿dónde está la dificultad? ¿Hablábamos de problemas en el acceso o de calidad del tratamiento para poder mejorar, digamos, la bajada de la mortalidad? Y ahí hago, por ejemplo... No me quiero perder la pregunta. Sí, perdón, lo que pasa son muchos... Pero eso para terminar, sí. Está en la calidad de los tratamientos, vamos a hablar... Por supuesto, si hay un cáncer que es poco frecuente y un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, que requiere experticia y training, capaz que no hay experiencia o se puede hacer en el exterior de forma mejor. Pero esos son casos muy puntuales. Muy marginales. Digamos, para los cánceres más frecuentes, mama, colorecto, pulmón, próstata, estómago, páncreas, en Uruguay la calidad de los tratamientos es equivalente. Es decir, los oncólogos nos hemos tratado, bueno, me voy a excluir porque hasta ahora no he tenido necesidad, en Uruguay. Ninguno fue al exterior a tratarse. Me parece, yo estaba pensando en eso, ¿no? Cuando nosotros lo decimos con convicción, y no hablo de los tratamientos que hacemos los oncólogos médicos, hablo de la cirugía, de la radioterapia, de la quimioterapia y de los tratamientos sistémicos. Y tengo un ejemplo documentado y publicado en el Journal of Global Oncology, que es una revista de referencia en el mundo de Estados Unidos, que justamente evaluamos los resultados en cáncer de mama. Nacionales. Pudimos evaluar los resultados nacionales de las pacientes que se asistían en el fondo, que reciben medicación del Fondo Nacional de Recursos, porque el fondo no solo financia, sino que registra todas las acciones con los pacientes en una base de datos anonimizada, obviamente, y frente a la presentación de una propuesta de investigación con aprobación de comité de ética, comparte la base de datos anonimizada. Así lo hizo con nosotros, como integrantes de la Cátedra de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina. Estudiamos las 10.000 pacientes tratadas en 10 años en Uruguay y los resultados fueron exactamente los mismos, pero con la misma sobrevida que en los estudios clínicos internacionales que dieron, que avalaron esos tratamientos. O sea, eso demuestra que al menos en cáncer de mama tenemos los mejores resultados posibles, porque en un estudio clínico, bueno, se cuida a los pacientes, en fin, tiene condiciones ideales y se los selecciona muy bien. Así que eso, salvo excepciones, vuelvo a decir, de tumores poco frecuentes que requieran de un training que por su baja frecuencia en el medio no se puede tener, no amerita la ida al exterior. Lo que sí puede cambiar, si nos comparamos con el sirio-libanés, por ejemplo, la gente que me está escuchando dice, sí, pero acá es cierto esto. Y es cierto no solo en Uruguay, ¿verdad? En el sistema de salud que es posible construir para todos, no tenemos condiciones para que venga una persona y en el día hagamos el diagnóstico de todos los estudios, el Ateneo o el Comité de Tumores. Yo quisiera eso para mí, pero eso no hay recursos. Y en Brasil tampoco, porque eso es solamente para los pacientes que pueden pagar muchos miles de dólares por en un día y bueno, y si uno puede, magnífico. Eso es distinto, pero es distinto en cualquier parte del mundo, en el propio Brasil. Con respecto al impacto de la pandemia, que
quizás era el tema más importante de hoy. También, desde la Facultad de Medicina, es nuestra obligación, ¿eh? No es que yo diga desde la Facultad de Medicina, entonces esté diciendo los docentes somos mejores, no. Una cosa es como profesional, excelentes profesionales, no se precisa ser docente, pero el docente tiene funciones diferentes. Formar los recursos humanos y generar conocimiento. Es nuestra obligación, así que no hicimos nada que nos destaque más que cumplir con nuestro trabajo. Presentamos en mayo del 2020 un proyecto de investigación para analizar el impacto que iba a tener la pandemia en el control del cáncer, obligación nuestra, para saber qué pasaba y en consecuencia planificar para tratar de impedir o al menos mitigar el retroceso que naturalmente pensábamos que iba a ocurrir, no solo en Uruguay, sino en todos los países. Bueno, revisamos la literatura y los países con más recursos ya habían publicado estimaciones que nos ponían muy nerviosos. Por ejemplo, el Reino Unido estimaba que como consecuencia de la pandemia y de los retrasos de la atención que naturalmente iba a provocar, iba a haber un aumento del orden del 20 al 30% de la mortalidad por cáncer, que es la primera causa de muerte antes de los 70 años. Bueno, dijimos, bueno, vamos a ver cuál es el impacto en Uruguay. No en mortalidad, porque eso ahora no lo podemos medir, pero sí en el diagnóstico temprano, que es el principal condicionante, porque nosotros tenemos acceso a tratamiento en tiempo y forma. El principal condicionante entonces iba a ser si íbamos a llegar al diagnóstico en una etapa temprana y si vamos a estar previniendo el mismo número de cánceres, porque el PAP, por ejemplo, en cuello uterino, no solo detecta el cáncer en etapa temprana, puede detectar las enfermedades precancerosas y evitar el desarrollo de cáncer. Y lo mismo, el test de sangre oculta en materias fecales. Puede detectar un adenoma, que es un tumor benigno, que se iba a transformar, resecarlo y evitar el cáncer de colon. Entonces fuimos a mirar. ¿Qué pasó? En el primer trimestre, que publicamos ya también en esta revista, el Journal of Global Oncology, hubo un descenso tremendo del tamizaje, o sea, de los estudios. ¿Qué es tamizaje? Tamizaje son estudios que se realizan en población presuntamente sana, es decir, yo no me siento enferma, no siento nada, pero igual me voy a estudiar porque justamente el mejor diagnóstico temprano es el que se hace antes que aparezcan síntomas. Bueno, eso es tamizaje. Diagnóstico precoce, yo tengo un síntoma, me toqué un bulto o tengo alguna otra manifestación, concurro al médico rápidamente y entonces tengo más chance de que me diagnostiquen la enfermedad en una etapa temprana con mayor probabilidad de curación. Son los dos componentes de la detección temprana. El tamizaje, el más importante, porque llega antes o incluso en el precáncer. Miramos, en el primer trimestre el descenso fue muy importante, como en todas partes del mundo. 80%, 70% de reducción en PAP, test de sangre oculta y algo menos en la mamografía. Luego, ustedes vieron que en Uruguay al principio fue el susto, porque en realidad no teníamos muchos casos. El susto y el tener que quedarnos en casa, lógicamente, para que no hubieran esos muchos casos, hizo que descendiera el tamizaje. También las instituciones y las recomendaciones mismas de las instituciones internacionales y de nuestra propia cátedra fue vamos a no hacer tamizaje ahora. ¿Por qué? Porque implicaba estimular o promover que una persona que podía estar sana en la enorme mayoría de los casos iba a subirse a un ómnibus o a un taxi o, bueno, si iba en su auto a entrar a un centro de salud cuando todavía no teníamos condiciones seguras, no teníamos experiencia. Eso fue el primer trimestre. Después, bueno, las instituciones de salud ya tienen una propuesta segura de concurrir, los ómnibus, en fin, todo lo que ustedes ya saben. Y entonces decimos, bueno, que el médico de cabecera, de acuerdo al nivel de riesgo, ya trate de que las personas estudien. Entonces mejoró, pero igual siguió bajo. Se los digo en promedio. En los 18 meses de pandemia hasta el 30 de junio, el tamizaje en promedio, o sea, el PAP, la mamografía y el test de sangre oculta, bajó entre el 40 y el 50%. Bien. En promedio. Entonces eso va a tener un impacto muy importante. ¿Por qué? Eso quiere decir que bajó el número de cánceres diagnosticados en estos 18 meses. Pero existen, van a aparecer ahora, todos juntos, sumados a los que igual iban a aparecer.
desborde del sistema de salud si no tomamos esto en cuenta y replanificamos la atención, ¿verdad? Y probablemente diagnóstico en etapas más tardías. O sea que hay que rápidamente repensar cómo evitar que esto impacte y bueno, y podamos recuperar el control del cáncer. Así que sé que se ha alargado y ustedes están preocupados por el tiempo y les agradezco enormemente. Muchísimas gracias porque es muy valiosa toda esta información. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la oncóloga Lucía Delgado.